¿Qué tipo de personas estás dejando entrar en tu casa? Si nunca has pensado en esto, has cometido un gran error. No importa que sea un familiar, tu mejor amigo, o incluso un vecino, la Biblia te dice que hay personas a las que tienes que cerrar la puerta. En Proverbios 4, versículo 23, se nos recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no solo nos habla de cuidar nuestro interior, sino también de proteger lo que más amamos, especialmente en nuestro hogar. El hogar es mucho más que una estructura de paredes y techo. Es un refugio, un santuario donde nuestra paz y nuestra vida espiritual deben estar protegidas. Si dejamos que ciertas personas crucen la puerta sin tener en cuenta sus efectos sobre nuestra vida, podemos perder lo que hemos trabajado tan duro por edificar. Nuestro corazón es el centro de nuestra vida espiritual, y lo que permitimos que entre en él puede afectar profundamente nuestra paz. Hoy quiero compartir contigo algo profundo y, quizá, algo que no siempre pensamos a menudo. Hay personas que, al entrar a tu casa, pueden alterar más de lo que imaginas. El simple hecho de abrir la puerta a alguien puede ser un acto más significativo de lo que parece. Algunas personas, sin darse cuenta, o quizás con plena intención, tienen el poder de alterar el equilibrio espiritual que tanto valoramos. Pensemos por un momento en aquellos que viven sin arrepentimiento por sus malas acciones. A veces, estas personas se presentan de manera amigable, pero sus corazones y actitudes están lejos de la verdad. Hablan sobre el pecado con una naturalidad preocupante, como si fuera algo común, sin remordimientos, y mucho menos sin un deseo de cambio. Este tipo de presencia en tu hogar puede ser como una pequeña grieta en la pared de tu santuario. Al principio, puede no parecer algo grave, pero con el tiempo, esa grieta puede abrirse y amenazar con destruir lo que has trabajado por construir. ¿Alguna vez has notado cómo las malas influencias pueden arrastrarnos hacia su misma mentalidad? La Biblia nos lo advierte en 1 Corintios 15, versículo 33, no os dejéis engañar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este versículo nos alerta sobre la facilidad con la que las malas influencias pueden trastornar nuestra visión y nuestras decisiones. No importa cuánto seamos firmes en nuestra fe, si dejamos que personas con una actitud sin arrepentimiento entren en nuestra vida, nos veremos expuestos a ideas y comportamientos que pueden hacer que, poco a poco, olvidemos lo que es correcto. Te invito a pensar por un momento en cómo ciertas conversaciones pueden cambiar el ambiente de tu hogar. No hablo solo de grandes discusiones sobre temas profundos o serios, sino de esas pequeñas palabras, esos detalles que parecen triviales pero que, repetidos, hacen mella en nuestro corazón. Imagina que una persona llega a tu casa y empieza a hablar sobre cosas que van en contra de lo que sabes que es justo, comentarios sobre el robo, la mentira o el adulterio, como si fueran simples bromas. Aunque tú no estés promoviendo esas ideas, escuchar constantemente estos temas puede hacer que empieces a considerarlos como algo más normal, algo que no está tan mal. Eso es lo peligroso. Las cosas pequeñas, las conversaciones aparentemente inocentes, son las que, con el tiempo, pueden hacer que nos alejemos de lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Jesús nos dijo en Mateo 15, versículo 18, que lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Las palabras tienen poder, y lo que permitimos que entre en nuestra casa, lo que dejamos que se diga frente a nosotros, tiene un impacto directo en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. Lo que quiero que entiendas es que no se trata solo de cuestiones morales, sino de protección espiritual. Proteger nuestro hogar no es un acto de juicio hacia los demás, sino un acto de preservación de lo que Dios ha establecido para nosotros. No estoy hablando de rechazar a aquellos que están luchando con sus pecados, sino de ser conscientes de las personas que glorifican el pecado, que lo justifican y lo promueven como una forma normal de vivir. De esas personas debemos alejarnos, porque su influencia puede desestabilizar nuestra paz interior y nuestra relación con Dios. La palabra de Dios es clara en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Estas palabras no son solo un consejo, son una instrucción. Dios nos llama a vivir en la luz, a mantener nuestras casas santas y a proteger nuestro espacio espiritual de las influencias que puedan corromper lo que hemos decidido abrazar. No se trata solo de moralidad,
se trata de proteger nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Un hogar lleno de amor, paz y espiritualidad no sucede por accidente. Es el resultado de decisiones conscientes de proteger lo que más valoramos. Por eso, al permitir que ciertas personas entren en nuestra casa, debemos tener en cuenta el impacto que su presencia puede tener en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. La influencia de aquellos que viven en pecados sin arrepentimientos. El hogar debería ser un lugar donde podamos estar tranquilos y fortalecernos en nuestra fe, pero la realidad es que las influencias de afuera pueden penetrar fácilmente y desestabilizar esa paz. ¿Alguna vez has permitido que alguien entre a tu casa sin pensar realmente en cómo su presencia podría afectar tu vida espiritual? A veces no somos conscientes de la magnitud de ese impacto, pero las personas que traemos a nuestro entorno tienen un poder mucho mayor del que imaginamos. El lugar donde vivimos debe reflejar lo que somos en nuestro interior. Si permitimos que personas que promueven el pecado sin arrepentimiento entren en nuestros hogares, podemos abrir puertas a actitudes y comportamientos que no solo son inapropiados, sino peligrosos para nuestra paz espiritual. Como dice en 1 Corintios 15, 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es fácil pensar que esas influencias no nos afectarán, pero las pequeñas conversaciones, las actitudes que dejamos pasar, las palabras que no corregimos, empiezan a modelar nuestra forma de pensar y de vivir. Recuerdo una conversación con un amigo hace tiempo, un hombre de fe que, a pesar de tener buenas intenciones, empezó a rodearse de personas que no solo hablaban de cosas que no alineaban con la voluntad de Dios, sino que las promovían sin vergüenza. Al principio, esas pláticas parecían inofensivas, solo charlas sobre la vida, el trabajo o incluso los deportes, pero con el tiempo, las conversaciones se fueron tornando más comprometedoras. Hablaban de temas como el adulterio, el uso de sustancias, el robo, como si fueran cosas triviales, cosas que no importaban. Y lo peor de todo es que el impacto no fue inmediato, pero poco a poco, esa influencia empezó a hacer mella en su vida. Su relación con Dios comenzó a enfriarse, y él mismo se sentía cada vez más confundido. Este es un ejemplo claro de lo que puede pasar cuando dejamos que personas que promueven el pecado sin arrepentimiento entren en nuestros hogares. Aunque no sean las primeras en expresar opiniones erróneas, su presencia crea un ambiente donde esos pensamientos empiezan a filtrarse poco a poco, hasta que empiezan a normalizarse. Las malas compañías, aunque no lo parezca en un principio, tienen el poder de arrastrarnos a patrones de vida que antes hubiéramos considerado impensables. Cuando leemos en 2 Corintios 6, 14, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, no solo se trata de una advertencia contra las malas influencias, sino de una invitación a proteger nuestro entorno. Este versículo no es solo un consejo, sino una directiva clara de cómo debemos cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No se trata de rechazar a las personas que están perdidas o atrapadas en el pecado, sino de proteger nuestro espacio sagrado de aquellas que no muestran interés por cambiar, que viven de manera consciente en pecado y lo defienden. El impacto de una sola persona que no se arrepiente de sus malas acciones puede ser devastador para nuestra vida espiritual. Es como abrir una puerta al mal, incluso sin saberlo. Piensa en el poder que tiene la presencia de una sola persona que promueve el mal. Con el tiempo, sus palabras y acciones siembran discordia y confusión, arrastrándonos de un lado a otro, haciendo que lo que antes considerábamos incorrecto ahora se vea como algo aceptable. Esto nos recuerda que el hogar no es solo un refugio físico, sino también un santuario espiritual. La paz en nuestro hogar no solo depende de las circunstancias, sino de las personas con las que nos rodeamos. Cuando permitimos que personas que constantemente alimentan la discordia entren a nuestra casa, estamos abriendo la puerta a un ambiente de tensión y conflicto. En Proverbios 26, 20, se nos dice claramente, donde no hay leña, el fuego se apaga, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Este versículo nos muestra cómo las malas palabras y actitudes generan discordia, e incluso sin intención maliciosa, pueden causar un daño profundo. El caos que pueden traer esas personas a nuestro hogar es mucho mayor de lo que podemos imaginar. La paz, un regalo divino, puede ser destruida fácilmente si permitimos que alguien que siembra discordia entre en nuestro hogar. A veces no lo hacemos de manera intencional,
pero las pequeñas cosas, las discusiones aparentemente sin importancia, las críticas destructivas y las palabras hirientes, empiezan a minar la paz que deberíamos estar protegiendo. En Efesios 4:3, se nos dice que procuremos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, lo cual es una responsabilidad espiritual, no solo emocional. La paz no es solo un estado emocional pasajero, es una manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. Por eso, no podemos permitir que alguien que alimenta el conflicto invada nuestro espacio. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:7, que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios la que nos protege, y es nuestra responsabilidad protegerla de todo lo que la amenace. ¿Alguna vez has sentido cómo cambia la atmósfera de tu hogar con la presencia de alguien que disfruta sembrando discordia? Es como si una conversación tranquila y agradable se convirtiera en un campo de batalla, y antes de que te des cuenta, las relaciones familiares empiezan a deteriorarse, la tensión se apodera del ambiente, y la paz que tanto necesitas se ve interrumpida. Esto no significa que debamos rechazar a aquellos que nos necesitan, aquellos que están buscando ayuda, sino que debemos ser sabios al identificar a quienes no tienen intención de cambiar. Aquellos que persisten en su mal comportamiento sin mostrar arrepentimiento deben ser tratados con cautela, porque su influencia puede ser mucho más dañina de lo que pensamos. Al tomar decisiones sobre las personas que permitimos en nuestro hogar, debemos recordar que estamos protegiendo algo mucho más grande que nuestras pertenencias materiales. Estamos protegiendo nuestro refugio espiritual, el lugar donde nos renovamos y encontramos paz en Dios. Cerrar las puertas a quienes siembran discordia no es un acto de rechazo, sino de amor por lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y aún más importante, debemos aprender a identificar las personas que nos arrastran hacia la división, hacia la contienda, porque su presencia puede destruir lo que hemos trabajado tan arduamente por construir. La unidad, la paz y el amor son valores esenciales en el hogar cristiano, y debemos estar dispuestos a protegerlos a toda costa. Imagina por un momento las veces en que una conversación o una presencia, en apariencia inofensiva, ha cambiado el rumbo de tus pensamientos. Quizás no te diste cuenta al principio, pero con el paso de los días, esas pequeñas influencias se fueron sumando hasta hacerte ver las cosas de una manera diferente. Un hogar, ese lugar sagrado donde buscamos descanso y seguridad, puede transformarse en un campo de batalla cuando dejamos que las influencias equivocadas entren sin filtro. Es triste ver cómo, poco a poco, lo que era un lugar de paz y armonía, se llena de la distorsionada idea de que el tener es lo que realmente importa. No es solo una cuestión de valores, sino de principios que se derrumban, de sueños que se desvían. Recuerdo bien aquellos momentos de la niñez, cuando la verdadera paz en casa era simplemente el estar juntos. No había necesidad de mucho, solo la compañía de los que amas. Pero ¿qué sucede cuando esa paz comienza a verse amenazada? ¿Cómo reaccionamos cuando dejamos que aquellos que nos rodean siembren en nosotros la semilla del descontento? En 1 de Timoteo 6:10 se nos recuerda que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una advertencia clara. No se trata de rechazar el éxito o las bendiciones materiales, pero sí de no permitir que eso se convierta en el centro de nuestras vidas. La vida cristiana es un recordatorio constante de que lo eterno tiene más valor que lo temporal. Cuando alguien entra en tu hogar con una mentalidad que valora el tener por encima del ser, cuando las conversaciones giran siempre en torno a la última compra, al auto de lujo, a las inversiones, algo comienza a cambiar en ti. La paz que antes reinaba en tu corazón empieza a verse opacada por la ansiedad, por la comparación. Es fácil caer en la trampa de creer que necesitamos más, que si solo tuviéramos lo que otros tienen, seríamos más felices, más completos. En Filipenses 4:11, Pablo nos enseña el secreto de la satisfacción, contentamiento, no importa la situación. En un mundo donde la presión por tener más es constante, este es un principio contraintuitivo. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que la felicidad está en lo que poseemos, en el estatus que podemos alcanzar. Pero Jesús nos desafía a mirar más allá de todo eso. En Lucas 12:15 nos dice que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de lo que poseemos. Si solo ponemos nuestra mirada en lo material, nuestra paz y bienestar emocional están a merced de lo que el mundo define como éxito.
Es importante que reconozcamos cómo la presencia de estas personas, que a menudo no tienen malas intenciones, puede empezar a nublar nuestra visión espiritual. Ellos hablan de lo que tienen, de lo que pueden lograr, sin saber que, sin quererlo, nos arrastran a medir nuestra vida según los parámetros del mundo. Este tipo de mentalidad puede ser como un veneno que se infiltra de manera sigilosa en nuestro corazón. No se trata de rechazar a esas personas, sino de discernir que también están alineados sus valores con los principios que Dios ha puesto en nuestra vida. Recuerdo aquellos tiempos en los que, al final del día, todo lo que necesitaba era una charla sincera, un momento de paz. Pero cuando entran pensamientos como debería tener lo que ellos tienen, la quietud de mi espíritu se ve alterada. Las comparaciones empiezan a surgir, el corazón empieza a desear lo que otros tienen, y mi mirada se aleja de la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Como nos enseña Mateo 6:24, no podemos servir a dos amos, o amamos a Dios o amamos el dinero. Y, aunque no siempre lo queramos reconocer, nuestras acciones, nuestras decisiones diarias, están marcadas por aquello que más valoramos. El materialismo no es solo un problema de los demás. A veces, somos nosotros mismos quienes permitimos que esta mentalidad entre en nuestro corazón. En Filipenses 4:13, Pablo nos recuerda que podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece. Esto incluye el desafío de mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocados en lo que realmente importa, en lo eterno. Dios no está en contra de que tengamos cosas materiales, pero sí nos advierte sobre el peligro de poner esas cosas por encima de Él. Es por eso que debemos ser cuidadosos con las influencias que dejamos entrar en nuestras vidas. Un hogar, ese espacio sagrado donde buscamos descanso, no debe ser un lugar donde lo material toma el primer lugar. Debe ser un refugio de paz, de amor, de oración. Cuando permitimos que la mentalidad del tener más empape nuestras conversaciones, nuestras decisiones, corremos el riesgo de perder de vista lo que realmente importa. En Colosenses 3:2, se nos exhorta a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es un recordatorio constante de que la verdadera vida, la verdadera paz, no se encuentra en lo que tenemos, sino en lo que somos en Cristo. En 1 Corintios 15:33, la Escritura nos advierte con firmeza: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No es solo un consejo, es una verdad que debe grabarse profundamente en nuestro corazón. Las personas con las que elegimos relacionarnos tienen un poder mucho más grande del que pensamos. No solo nos afectan emocionalmente o mentalmente, sino también espiritualmente. En la vida cristiana, la relación más importante es la que tenemos con Dios, y las personas que no comparten esa misma pasión pueden convertirse en un obstáculo silencioso en nuestro caminar. A lo largo de nuestra vida, vivimos rodeados de muchas influencias. Algunas pueden hacernos crecer, mientras que otras, sin querer, nos pueden desviar de nuestro propósito divino. Es curioso cómo a veces las personas que nos alejan de Dios no son necesariamente las que viven en un pecado flagrante, sino las que, aunque parecen tener buenas intenciones, no viven realmente comprometidas con el Señor. Pueden ser personas que hablan de Dios, pero cuyas vidas no reflejan ese amor y dedicación que Él merece. Estas personas, sin malicia, pueden sembrar semillas de indiferencia en nuestros corazones hacia lo espiritual, creando una atmósfera en la que poco a poco, empezamos a poner menos atención a las cosas de Dios. Es fácil quedar atrapado en un mundo que no valora lo eterno. Las demandas diarias de la vida, los compromisos sociales, las presiones del trabajo, los logros personales, todo parece empujarnos hacia la desconexión con lo que realmente importa. Vivimos en una cultura que exalta el éxito material y la búsqueda constante de más. Sin embargo, Jesús nos recuerda en Mateo 22:37 que nuestra prioridad debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Si nuestra vida no está completamente centrada en Él, cualquier cosa, por pequeña que sea, puede convertirse en un obstáculo. Las relaciones con personas que no tienen a Cristo en el centro de sus vidas, aunque no lo hagan intencionadamente, pueden empujarnos a vivir una vida menos comprometida. De repente, nos encontramos considerando nuevas prioridades, nuevas formas de vivir que no se alinean con los valores del reino de Dios. Es un proceso gradual, casi imperceptible, como cuando te despiertas de un sueño profundo y, por un instante, no recuerdas en qué momento comenzó todo a desvanecerse. Recuerdo que, cuando era joven,
todo parecía claro y firme. Mis valores eran sólidos, y mi fe era el ancla en medio de cualquier tormenta. Pero, como muchas veces ocurre, las influencias de las personas que tenían una visión distinta comenzaron a cambiar mi forma de pensar. Las conversaciones sobre logros personales, sobre el futuro, sobre lo material, sin darme cuenta, fueron alejándome poco a poco de lo que realmente importaba. En lugar de hablar sobre la palabra de Dios, sobre oraciones, sobre el servicio, empezamos a hablar sobre lo efímero, lo que no permanece. Las horas dedicadas a la lectura de la Biblia se fueron reduciendo, y las horas en redes sociales o buscando el éxito personal aumentaron. Me di cuenta de que la vida cristiana no es solo un conjunto de grandes decisiones, sino una serie de pequeñas elecciones diarias que nos acercan o nos alejan de Dios. Cada relación en nuestras vidas debe ser evaluada a la luz de lo que nos lleva a ser más como Cristo. No se trata de rechazar a todos aquellos que no comparten nuestra fe, sino de identificar aquellos momentos en los que las influencias que permitimos entrar en nuestra vida se están convirtiendo en un obstáculo. En 2 Corintios 6, 14, se nos instruye claramente a no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos, y esto no se refiere solo a las creencias religiosas, sino a los principios fundamentales de la vida cristiana. Lo triste es que muchas veces las personas que más nos afectan son aquellas que, aunque no tengan malas intenciones, simplemente no tienen a Cristo como el centro. Salomón, el rey más sabio que haya existido, lo entendió de la peor manera posible. En Primera de Reyes 11, leemos que sus esposas, al no compartir su fe, hicieron que su corazón se apartara de Dios. Aunque comenzó su reinado con sabiduría, las influencias externas fueron gradualmente debilitando su relación con el Señor. Si un hombre tan sabio como él pudo caer en esta trampa, ¿cómo podemos nosotros ser menos cautelosos? Es fácil subestimar el poder de las influencias, especialmente las que parecen inofensivas al principio. A veces, no es una gran tentación, sino una pequeña piedra en el zapato espiritual. Es como un desliz que pasa desapercibido en el momento, pero que, con el tiempo, empieza a afectar nuestra visión de la vida cristiana. Al igual que un pequeño goteo de agua puede erosionar una piedra, esas pequeñas distracciones comienzan a hacer que nuestra fe se vuelva menos firme, que nuestras prioridades se distorsionen. Por ello, al considerar las personas que dejamos entrar en nuestras vidas, debemos ser sabios. No se trata de rechazar a todos, sino de ser conscientes de las influencias que permitimos. En 1 de Pedro 5, 8, el apóstol Pedro nos llama a ser sobrios y vigilantes, porque el enemigo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Muchas veces, esa tentación no llega en forma de grandes pecados, sino de pequeñas distracciones que nos alejan poco a poco de lo que Dios tiene para nosotros. La verdad es que no debemos subestimar el poder de las influencias sutiles. Aunque no se nos incite a hacer algo malo, podemos permitir que esas pequeñas distracciones cambien el curso de nuestra vida. Este es el desafío, y es uno al que debemos enfrentarnos todos los días. Vivir en el mundo, pero sin ser absorbidos por él. Mantener nuestra mirada fija en lo eterno, no dejándonos arrastrar por las cosas temporales. En el Evangelio de Marcos, Jesús hace una advertencia profunda que resuena en nuestros corazones: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es una frase que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra relación con Dios. La hipocresía, esa forma de vivir con dos caras, con la fachada de piedad pero sin una transformación interna genuina, puede alejarnos más de lo que pensamos. Muchas veces, nos concentramos en lo que mostramos al mundo, en la apariencia, en la imagen que proyectamos, pero descuidamos la condición real de nuestro corazón. Jesús no nos llama a ser perfectos en los ojos de los demás, sino sinceros ante Él. La hipocresía, entonces, es un enemigo invisible, que se infiltra en nuestra vida cotidiana sin que muchas veces nos demos cuenta. En lugar de abordar los verdaderos problemas que hay en nuestro interior, nos dedicamos a dar una falsa imagen de santidad. La diferencia es clara: una cosa es tener la apariencia de ser piadosos y otra muy distinta vivir realmente conforme a lo que Dios nos llama a hacer. Es fácil caer en este juego. Queremos ser aceptados, queremos ser vistos como buenos cristianos, pero si no somos honestos con lo que somos y lo que vivimos, estamos construyendo sobre una base falsa. Lo que realmente importa,
como nos dice la Escritura, no es lo que los demás ven de nosotros, sino lo que Dios ve en lo más profundo de nuestro ser. No podemos engañar a Dios, como nos advierte el apóstol Juan en su primera carta. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero andamos en las tinieblas, mentimos. Y no se trata de un pecado visible, sino de esa oscuridad que se esconde detrás de las acciones. Esa oscuridad que poco a poco nos aleja de la luz de Cristo, nos desvía de la verdad. Es un desvío sutil, pero devastador. Nos vemos atrapados, muchas veces sin darnos cuenta, por personas que viven de esa misma forma, por aquellos que llevan una vida dividida. Aunque externamente parecen personas de fe, en lo profundo de su corazón no viven la verdad que predican. En vez de acercarnos a Dios, nos arrastran a una vida superficial, donde las apariencias lo son todo y la sinceridad se pierde. La hipocresía se disfraza de religiosidad, se presenta como si tuviera buenas intenciones, pero en su interior se esconde la mentira. Y la mentira, al igual que el pecado, crece si no se corta de raíz. Las palabras de Jesús sobre la hipocresía nos invitan a mirar más allá de lo que se ve. En Mateo, Él nos habla de un pueblo que honra a Dios con sus labios, pero cuya mente y corazón están completamente lejos de Él. Nos hace pensar, ¿cuántas veces hemos honrado a Dios solo con nuestras palabras, mientras que nuestras acciones lo contradicen? Este es un llamado a examinar nuestra vida, no solo las acciones visibles, sino también los pensamientos y motivaciones que están en lo profundo de nuestro ser. No se trata de ser perfectos, sino de ser reales. De tener un corazón rendido ante Dios. La verdadera fe no se mide por lo que mostramos, sino por lo que realmente somos cuando nadie nos ve. Cuando permitimos que personas que viven en esa doble moral entren en nuestra vida, corremos el riesgo de normalizar esa forma de vivir. La hipocresía tiene una manera muy sutil de infiltrarse. Si permitimos que esas personas afecten nuestra vida, comenzamos a justificar lo que antes no justificábamos. Empezamos a hacer cosas que sabemos que no son correctas, pero las vamos justificando porque otros lo hacen. Así que, en medio de relaciones que parecen inofensivas, debemos estar alerta. La Escritura nos llama a vivir con un corazón íntegro, a andar en la luz, a ser transparentes y auténticos. En Efesios se nos recuerda que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Debemos vivir como hijos de la luz, sin participar en las obras de las tinieblas. Cuando permitimos que la hipocresía entre en nuestro hogar, estamos abriendo la puerta a una mentira que se va extendiendo, afectando nuestra paz y nuestra relación con Dios. Y no solo la hipocresía es un problema que debemos evitar, sino también las personas que critican destructivamente. La crítica, esa que no busca edificar, sino destruir, puede ser una de las influencias más dañinas que permitimos en nuestra vida. En Proverbios 12:18, se nos dice que las palabras de los sabios son medicina, pero las de los que critican sin amor son como una espada que hiere profundamente. Esta crítica destructiva no solo daña nuestra autoestima, sino que también erosiona la paz de nuestras relaciones. No estamos hablando de una crítica constructiva, sino de aquellas palabras que buscan desmoronar, que no tienen ningún interés en ayudar, sino en herir y dividir. A veces, la crítica viene de quienes nos rodean, de aquellas personas que, aunque no lo hagan con malicia, se convierten en instrumentos de discordia. La crítica constante mina nuestra seguridad, nos hace dudar de nuestras decisiones, y nos coloca en una posición de vulnerabilidad. Es fácil dejarse llevar por palabras que desestabilizan nuestra confianza. Pero lo que realmente necesitamos son palabras que nos levanten, que nos edifiquen, que nos acerquen más a Dios y a quienes somos realmente en Él. Esta clase de crítica destructiva es una forma sutil de control. Si no somos cuidadosos, podemos empezar a conformarnos con la idea de que no somos suficientes, de que no valemos lo que realmente valemos ante los ojos de Dios. Y eso puede alejarnos de nuestra verdadera identidad. Nos arrastra a un lugar de inseguridad, donde las dudas crecen y las certezas se disuelven. En vez de edificar, la crítica destructiva deshace, debilita y, al final, deja una huella de desesperanza. En el libro de Proverbios encontramos sabias advertencias sobre el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otros. La lengua, como se menciona en Proverbios 15, versículo 4, tiene el poder de ser un árbol de vida, pero también puede ser una fuerza destructiva si no la controlamos. La comparación de las palabras con un árbol es poderosa,
cuando las palabras son amables y sabias, pueden dar vida, nutrir el alma y traer paz. Pero cuando son malintencionadas o perversas, tienen el poder de quebrantar el espíritu, como un árbol enfermo que no da frutos ni proporciona sombra. En nuestras vidas, las personas que constantemente nos critican de manera destructiva no solo están atacando nuestras acciones, sino que pueden convertirse en un obstáculo para nuestra paz emocional y espiritual. Lo más insidioso de la crítica destructiva es que, en muchas ocasiones, se disfraza de sabiduría. El crítico, a menudo, puede aparentar tener buenas intenciones, diciendo cosas como, solo quiero que mejores o es por tu bien. Pero lo que realmente está haciendo es minando nuestra autoestima y llenándonos de inseguridades. En lugar de traer la paz que solo Dios puede darnos, la crítica destructiva nos deja con más dudas y lucha interna. Es un tipo de crítica que no edifica, sino que destruye, creando un vacío que se va profundizando con cada palabra hiriente. Esta clase de crítica no solo afecta nuestra identidad, sino que nos aleja de la dirección que Dios tiene para nuestra vida. Jesús nos advirtió de la actitud de juzgar y criticar a los demás sin reconocer nuestras propias faltas, en Mateo 7, versículo 3. En ese pasaje, Él nos pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo, muchas veces, estamos más dispuestos a señalar los errores de los demás que a mirar las áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Sin embargo, también debemos ser conscientes de las críticas destructivas que permitimos en nuestra propia vida. No se trata de rechazar toda forma de crítica, sino de discernir cuál es la que realmente tiene un propósito edificante y cuál es la que solo busca dañarnos. La crítica que no está basada en el amor, en la restauración y en la construcción de una relación más profunda con Dios y con los demás no tiene cabida en nuestro corazón. La corrección bíblica, como nos enseña Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, versículo 2, debe ser llevada a cabo con paciencia y en un espíritu de compasión. La corrección no debe ser una forma de humillar, sino una herramienta para restaurar y edificar. El tono de nuestras palabras debe estar siempre enfocado en levantar al otro, no en hacerlo caer. Pero, lamentablemente, muchas veces, la crítica destructiva no se limita a nuestras acciones. Va más allá, atacando lo más profundo de nuestra identidad, nuestras creencias, nuestras habilidades, nuestra apariencia y, lo más doloroso, nuestra capacidad de cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Este tipo de ataque no solo es dañino a nivel emocional, sino que también afecta nuestra relación con Dios. Nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los que critican, en lugar de vernos a la luz de lo que Dios dice que somos, amados, perdonados, hijos e hijas de su reino. La crítica destructiva crea una confusión en nuestra identidad. En lugar de caminar con seguridad y paz, comenzamos a vivir a la sombra de las palabras de aquellos que nos juzgan. Es por esto que debemos ser extremadamente cuidadosos con las personas que permiten que este tipo de crítica destructiva entre en nuestras vidas. Al permitir que sus palabras penetren en nuestro espacio, estamos dando permiso a que una forma de vivir que Dios nunca pensó para nosotros se establezca en nuestro corazón. Él nos llama a vivir en libertad, en paz y en la verdad que Él nos da. En Efesios 4, versículo 29, la Escritura nos instruye, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben ser un reflejo de su amor. Deben ser herramientas para edificar, para restaurar, para traer consuelo y paz. Cualquier palabra que no cumpla con este propósito debe ser rechazada. No solo porque destruye al que la recibe, sino también porque afecta a quien la emite. Cada palabra que pronunciamos tiene el poder de construir o destruir. Si somos conscientes de esto, podremos cuidar nuestra boca y nuestras actitudes, entendiendo que lo que decimos puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Así que, cuando nos enfrentamos a esas personas que constantemente nos critican y que nos destruyen emocionalmente, debemos tomar decisiones sabias. No se trata de rechazar a todos aquellos que tienen algo que decirnos, sino de aprender a discernir entre las voces que nos alejan de la verdad y aquellas que nos acercan a la vida plena que Dios desea para nosotros. Debemos proteger nuestro corazón y nuestra paz. Las palabras de los demás no pueden tener más poder sobre nosotros que las palabras de nuestro Creador, que nos llama amados, redimidos, hijos e hijas suyos.
Cuando permitimos que la crítica destructiva entre en nuestro hogar, estamos aceptando una forma de vida que Dios no quiere para nosotros. Él desea que vivamos en libertad, en la paz que solo Él puede dar, y en la verdad que nos es revelada a través de su palabra. Por eso, es esencial rodearnos de personas que nos edifiquen, que nos desafíen a vivir a la altura del llamado que Dios tiene para nosotros. Estas personas son las que nos ayudan a crecer, a ser mejores, a vivir de manera auténtica y alineada con su propósito. En un mundo lleno de críticas destructivas, que nuestras palabras sean siempre un reflejo de la luz y el amor que hemos recibido del Señor. Si permitimos que las voces destructivas entren en nuestras vidas, corremos el riesgo de perder algo muy valioso, nuestra paz, nuestra confianza y, lo más importante, nuestra relación con Dios. Hemos recorrido juntos un viaje profundo, lleno de reflexiones sobre las personas y las influencias que jamás deberían cruzar el umbral de nuestro hogar. Cada una de estas influencias tiene un poder mucho mayor de lo que imaginamos, no solo sobre nuestra vida cotidiana, sino sobre nuestra espiritualidad, nuestra paz interior y nuestra relación con el Señor. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido, hay una pregunta crucial que debemos hacernos: ¿qué estamos permitiendo realmente que entre en nuestra vida? ¿Estamos protegiendo nuestro hogar con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro corazón? Es una reflexión profunda. Porque, al final, más allá de las personas que dejamos entrar, lo que está realmente en juego es el espacio que les damos para influir sobre nosotros. La Biblia nos habla repetidamente sobre la importancia de proteger nuestro corazón, ya que lo que permitimos que entre tiene el poder de transformarnos, ya sea para bien o para mal. Proverbios 4, versículo 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no se limita solo a las emociones. Habla de algo mucho más profundo. Guardar nuestro corazón significa proteger nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras decisiones más profundas. Es un llamado a tener cuidado con las influencias que nos rodean, las personas que dejamos entrar en nuestro círculo cercano y aquellas que, sin darnos cuenta, afectan nuestras creencias y nuestra vida espiritual. Al reflexionar sobre las personas que jamás deberían cruzar el umbral de nuestra casa, debemos recordar que no se trata solo de evitar influencias negativas, sino también de proteger y nutrir lo que Dios ha sembrado en nosotros. Nuestro hogar debe ser un santuario, un lugar de paz y refugio, un espacio donde la presencia de Dios pueda morar libremente, sin ser interrumpida por las influencias de aquellos que no buscan su voluntad. Al final del día, nuestro hogar es, en un sentido espiritual, un reflejo de nuestra vida interna. Si nuestra vida está llena de rencor, juicio, miedo o materialismo, eso se reflejará en nuestras relaciones y en las personas que decidimos permitir que estén cerca de nosotros. Pero, ¿cómo protegemos ese espacio sagrado? La respuesta no es siempre fácil ni inmediata. Vivimos en un mundo que constantemente nos invita a abrir puertas, a permitir que todo tipo de influencias entren en nuestras vidas, bajo la promesa de que nos ofrecerán algo que necesitamos. El materialismo nos dice que solo seremos completos si tenemos más. La crítica destructiva nos susurra que nunca seremos suficientes. Las relaciones superficiales nos engañan, diciéndonos que nuestro valor está en la aceptación de los demás y no en lo que somos ante los ojos de Dios. El pecado, con su atractivo de gratificación inmediata, nos arrastra a la oscuridad, haciéndonos creer que la apariencia es suficiente, mientras nuestro corazón permanece sin ser transformado. Es aquí donde entra la sabiduría que solo Dios puede ofrecernos. En lugar de dejarnos arrastrar por estas corrientes que alejan a tantos, debemos poner en práctica el discernimiento. En 1 de Juan 4, versículo 1, encontramos un consejo claro: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este versículo no solo se refiere a las enseñanzas, sino también a las personas, a las influencias, a las voces que entran en nuestra vida. El discernimiento es una habilidad espiritual que nos permite distinguir lo que viene de Dios de lo que no lo hace. Cuando somos capaces de discernir correctamente, podemos proteger nuestro hogar y nuestras relaciones de aquellos que, aunque no lo parezca, son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Hay algo profundamente liberador en tomar el control sobre lo que dejamos entrar en nuestra vida. En Efesios 5, versículos 15 y 16, Pablo nos dice: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo no solo significa ser productivos o hacer el bien, también implica gestionar sabiamente nuestras relaciones, nuestros pensamientos y las influencias que nos afectan. Cuando somos sabios en nuestras decisiones, no solo evitamos que ciertas personas entren en nuestras vidas, sino que nos preparamos para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para quienes permanecen fieles a su llamado. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Es Él quien nos da el entendimiento necesario para discernir lo que es bueno para nuestro caminar. Sin embargo, proteger nuestro hogar y corazón no es solo una lucha contra lo negativo, sino también una invitación a abrazar lo positivo. La Biblia nos habla no solo de lo que debemos evitar, sino también de lo que debemos buscar. En Filipenses 4, versículo 8, se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos anima a llenarnos de lo que es bueno, a rodearnos de lo que edifica y fortalece. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de buscar activamente lo que nos acerca más a Dios, lo que nos inspira y nos permite crecer en nuestra fe. Así como elegimos cuidadosamente qué voces permitimos en nuestro hogar, también debemos ser intencionales en las relaciones que cultivamos. Las personas que se acercan a nuestra vida deben ser aquellas que nos desafían a vivir conforme a la voluntad de Dios, que nos motivan a seguir adelante en el propósito divino que Él tiene para nosotros. Son esas personas las que debemos permitir que entren a nuestro hogar, que entren a nuestro corazón, porque son las que realmente nos edifican. Este discernimiento no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Jesús nos dejó claro en Juan 16, versículo 13, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos dará la sabiduría y la dirección necesarias para saber quiénes son las personas que deben entrar y quiénes no. Nos ayudará a reconocer las influencias que no son de Él y a mantener la paz en nuestro corazón, incluso cuando las voces del mundo intenten infiltrarse. Al final del día, lo que buscamos es un hogar donde la presencia de Dios esté en el centro, donde la paz de Cristo gobierne cada rincón y donde su amor sea el fundamento de todas nuestras relaciones. Proteger nuestro hogar de influencias negativas es un acto de obediencia a Dios. Es un reconocimiento de que nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones son sagradas. Al poner en práctica el discernimiento, al buscar lo que edifica y rodearnos de aquellos que nos acercan a Él, estamos construyendo un hogar que honra a Dios y refleja su gloria.